Muy buenas noches. Lo que es la costumbre, casi digo feliz sábado, ¿eh? Pero uno se para acá adelante y es casi que automático sale el feliz sábado. Qué lindo poder llegar a esta cuarta reunión, tercer día, porque el primer día tuvimos 2 temas, en los cuales podemos abordar el estudio tan precioso de este libro del Apocalipsis que llega a ser el testimonio de Jesucristo. Antes de entrar en el estudio, permítame hacer un anuncio. El día 6 de diciembre, viernes, ¿sí? Vayan anotando la fecha, después les va a llegar la invitación con todos los detalles en cuanto a horario y demás, pero vamos a tener aquí en la iglesia un programa muy especial que lo tenemos todos los años, pero que no por tenerlo todos los años deja de ser necesario cada año, relevante y altamente significativo. Es más, creo que cada año se vuelve más especial. Y se trata de la cantata navideña que va a presentar el coro de la Iglesia Central, ¿sí? Así que desde ya los invitamos y desde ya también los animamos a todos a invitar. ¿Qué mejor ocasión para invitar amigos, para invitar vecinos, para invitar conocidos, ¿sí?, a acompañarnos en este lugar? Y así como recién acabamos de vivirlo, permitir que la música predisponga el corazón a recibir la palabra de Dios y a que el Espíritu Santo haga su obra. Gracias, Susi, gracias al coro por predisponer nuestro ánimo de esta manera para poder escuchar y recibir la palabra de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en este momento. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, por estar en nuestro medio. Gracias, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu y gracias por habernos traído hasta este lugar. Señor, tú eres creador de todo, dador de la vida, eres fuente de vida, de luz, de contentamiento, pero también eres la fuente de toda verdad. Verdad que se encarnó en Cristo, dándote a conocer de una manera plena. Verdad que también permitió que a tu Hijo Jesús le dieras esta revelación del libro del Apocalipsis que tenemos nosotros hoy aquí, y que Él pudiera hacerla llegar a través del ángel a tu siervo Juan y a través de Juan a nosotros. Gracias, Señor, por este testimonio poderoso en el cual podemos ser preparados, que tú apartaste para manifestarnos las cosas que han de suceder pronto, de manera que estemos preparados para esos eventos finales, para revelar tu gloria al mundo en su hora más oscura y poder un día también verte cara a cara. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón para recibir tu palabra, para que el mensaje no sea de quien está hablando, sino que provenga directamente de ti. Pero también, Señor, abre nuestros labios y nuestras manos para compartir el mensaje de salvación a quienes todavía no lo conocen. Sé nuestro guía, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca la segunda parte de Apocalipsis capítulo 13, pero vamos a hacer un repaso a vuelo de pájaro por lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto que el capítulo 12, verdadero eje del libro, nos habla de un conflicto que se va dando en etapas, un conflicto que viene desde muchos siglos atrás, desde milenios atrás, cuando un ángel llamado Lucifer se rebeló en el cielo contra el orden establecido por Dios y cuestionó el carácter de Dios de forma tan convincente que logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles del cielo. Ese personaje es representado en el capítulo 12 como un dragón. Y la primera escena de conflicto que se nos presenta es el dragón parado delante de la mujer para devorar a su hijo varón tan pronto como nazca. Ese hijo varón, por supuesto, no era otro
que el Señor Jesús, con quien Satanás no puede, a quien no logra derrotar, y Jesús es arrebatado para su Padre y para su trono, y entonces se nos habla de un conflicto en el cielo, de una gran batalla, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y el dragón es definitivamente desterrado de cualquier posibilidad de acceso al cielo. Y a partir de allí, versículo 10 del capítulo 12, ha venido la salvación, el reino, el poder de nuestro Dios, el reino de Dios y el poder de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Los que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Pero a partir de allí hay una doble declaración: alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero por el otro lado, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué? Porque sabe que tiene poco tiempo. A partir de allí, Satanás es un enemigo cuya derrota está garantizada, como si ya hubiera sido consumada. Cuando hablamos de la profecía apocalíptica, aquello que está predicho debemos darlo por tan cierto como si ya hubiera ocurrido. Porque el cumplimiento de esta profecía descansa en la providencia, en la autoridad y en la soberanía de Dios. Por lo cual, lo que Dios ha revelado aquí se cumplirá inexorablemente. Satanás sabe que es un enemigo derrotado, Satanás sabe que está retrocediendo, pero como ejército en retirada está tratando de hacer todo el daño posible a medida que se retira hasta que llegue la batalla final en la cual su derrota sea totalmente consumada. Si queremos, lo podemos comparar con lo que fue en la Segunda Guerra Mundial la batalla de Stalingrado. Fue el momento clave, donde los ejércitos alemanes tuvieron que cesar su avance y comenzar a retroceder. Pasó tiempo hasta que finalmente la guerra terminó. Pero a partir de ese momento, el destino, el final de esa guerra ya estaba decidido. Cuando Cristo triunfó sobre Satanás, la guerra se decidió. Aunque todavía no hemos visto la última batalla. El dragón, desterrado a la tierra, ahora persigue, ya no puede tocar al Salvador, ya no puede tocar a Jesús. Se ensaña con lo que Jesús ama, con lo que Jesús ha establecido, que es su iglesia. Su iglesia es protegida, su iglesia es salvaguardada. Y entonces la expresión que marca una intensificación del conflicto y que es lo que pone el marco a lo que va a seguir a continuación en el libro de Apocalipsis. El dragón se llena de ira contra la mujer, a la que no pudo derrotar a lo largo de 1260 años, desde el 538 hasta el 1798. ¿Y qué hace ahora? Se va a hacer guerra. ¿Contra quién? Lo dijimos ayer, no contra toda la descendencia de la mujer, no contra todas las iglesias que nacieron o que derivaron de aquellas que habían sido perseguidas, de aquellas denominaciones que habían sido perseguidas durante el medioevo, sino de un grupo especial dentro de toda esa descendencia, un resto, un remanente que tiene dos características. Remanente que nacería en el año 1844, ayer repasábamos la relación con el capítulo 10 de Apocalipsis. Entre 1798 y 1844, cuando iniciaría el juicio investigador en el cielo y nacería el remanente encargado de proclamar esa verdad y lo que esa verdad significa en el marco del Evangelio, se cumplió así como antes del día de la expiación estaba la fiesta de las trompetas, que advertía acerca de la llegada del juicio y que invitaba a todos a prepararse desde la caída del poder papal 1798
hasta el surgimiento del remanente, hubo una intensificación del estudio de la palabra de Dios y particularmente de las profecías de Daniel, que abrirían luego la comprensión para el testimonio de Jesucristo, que es esta profecía. Que en un sentido más amplio es el Evangelio, pero que en un sentido específico es esta profecía que nos abre el concepto del juicio de Dios y cómo el juicio completa el Evangelio. Y en ese marco pasamos al capítulo 13, donde se nos habla de una bestia semejante a un leopardo, con pies de oso, boca de león. Dijimos que esta es una bestia que sintetiza, que combina las 4 bestias presentadas en el libro de Daniel, las menciona en orden inverso porque está mirando hacia atrás y no hacia adelante como miraba Daniel, y que suma, recoge, sintetiza características de cada uno de estos imperios, porque de cada uno de estos imperios toma algo. De Babilonia, el espíritu básico de búsqueda de unión de iglesia y Estado, el legislar la religión y el perseguir a quien no honre lo que se establece mediante esa ley. Caso típico, Daniel capítulo 3, si queremos una referencia. Por algo a este poder más adelante en el libro de Apocalipsis se lo va a llamar Babilonia. Babilonia la Grande, de Medo-Persia. De Medo-Persia básicamente recibe la adoración en el domingo, cuando la Biblia no establecía otro día que el sábado, y cuando la iglesia primitiva guardaba el sábado, pero también algunos otros elementos del culto pagano. Mencionábamos ayer, por ejemplo, el 25 de diciembre. De Grecia, bueno, de Grecia podríamos estar 3 horas hablando de cómo la filosofía marcó la teología católica a lo largo de los siglos y cómo sus conceptos básicos, su comprensión acerca de Dios es determinada por Aristóteles, su comprensión del hombre es determinada por Platón a través de Tomás de Aquino y de Agustín de Hipona, y cómo eso modifica todo el concepto de relación con Dios y lleva a un sistema de salvación sacramental que termina derivando en justificación por las obras. No tenemos tiempo para desarrollar esto. Pero ahí hay un concepto que es clave en todo el pensamiento católico, que es la inmortalidad del alma, que trasciende los límites de la Iglesia Católica. Y de Roma, por supuesto, toma la sede, toma el poder, ocupa el vacío de poder que queda luego de la caída del Imperio Romano, y desde esa misma sede se hace con el poder absoluto durante más de 1 milenio y un cuarto. Veíamos ayer que tiene numerosos paralelismos con el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8, lo cual nos permite identificar a esta primera bestia. Los dos son poderes blasfemos, ¿sí? Allí están las referencias. De hecho, las citas de Apocalipsis capítulo 13 son prácticamente citas textuales de esos pasajes de Daniel. Son poderes perseguidores, ambos durante 1260 años de dominio, y ambos se engrandecen contra Cristo y contra su santuario. Esto ya lo hablamos ayer, así que no me voy a detener aquí. Y vimos que al cabo de esos 1260 años, una de estas cabezas es herida de muerte. Ya lo había mencionado el pastor Barrenti el día sábado, cuando Pío VI es tomado prisionero por el general Berthier, a las órdenes de Napoleón, mano derecha de Napoleón de hecho, y es enviado al destierro, quitándole hasta el presente al papado la capacidad de perseguir a los que determinaba como herejes con el apoyo del poder político, del poder militar, del poder civil, del Estado, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque nunca se había fortalecido con fuerza propia, con mano propia. Siempre había descansado sobre un rey, sobre un reino, sobre un poder que en contribución, en colaboración y en subordinación a lo que el Papa decidía,
era quien ejecutaba las sentencias. Si uno dijera que la Iglesia Católica mató gente, estaría diciendo algo que no es estrictamente verdadero. El brazo secular era el que se encargaba de las ejecuciones. Y esto es importante de cara a lo que vamos a ver hoy. El inquisidor determinaba si la persona era o no era un hereje. Pero quien se encargaba de la ejecución era el brazo secular. Ellos tenían la imagen de los pastores, las ovejas y los perros. Los pastores, lógicamente, eran los que componían el clero. Las ovejas eran los feligreses, el pueblo en general, y los perros eran precisamente aquellas fuerzas armadas que respondían a las órdenes del gobernante de turno y que se encargaban de separar a la oveja perdida de las otras ovejas. ¿Cómo? Mediante la hoguera, mediante, bueno, lo que todos ya conocemos y no necesitamos tampoco detallar demasiado. Esa herida de muerte será sanada, lo que implica necesariamente que el conflicto volverá a darse como se dio, que aquel poder que persiguió volverá a perseguir, que aquel poder que tuvo el apoyo de un gobierno secular, ¿qué hará? Volverá a tener el apoyo de un gobierno secular. Porque si su herida de muerte fue causada por la pérdida de ese apoyo, lo que le quitó el poder que le habían dado en 538, poder irrestricto para determinar quiénes eran los enemigos de Dios, para declararse como cabeza de todas las iglesias y para poner al poder del Estado al servicio del papado, entonces para que recupere, para que reviva de esa herida de muerte es necesario que se dé exactamente el fenómeno inverso, que ese poder le sea nuevamente otorgado. La esencia no cambió. Sigue siendo un poder blasfemo. Sigue sosteniendo las enseñanzas que siempre sostuvo, solo que hoy todavía no nos persigue. Solo que cuando la herida mortal sea sanada, ya no estaremos hablando de la guerra del dragón contra la mujer ejecutada a través de esta primera bestia, porque por algo esta primera bestia ejerce el dominio durante el mismo periodo que en el capítulo 12 se nos presenta al dragón persiguiendo a la iglesia, sino que ya estaremos hablando del momento cuando el dragón, lleno de ira, con mucha más rabia que la que tuvo durante el medioevo y hasta el siglo XVIII, perseguirá ¿a quién? Al remanente de Dios, cuyas características vamos a mencionar dentro de un rato. Alguna mención ya hemos hecho en el capítulo 12, pero la vamos a repasar. Pero vamos a ir avanzando. Y antes de avanzar, quiero repetir un concepto que dio el pastor Barrenti el otro día, que lo recogí yo anoche, y es un concepto que creo que tenemos que tener muy en claro. El dragón te quiere destruir. Está lleno de ira. Y el objeto de esa ira somos los que formamos parte de la iglesia remanente que a partir de 1844, cuando el tiempo ya no sería más, el Señor levantó para el último mensaje de amonestación al mundo. Pero cuidado, porque a veces cuando pensamos que el dragón nos quiere destruir, pensamos en enfermedades, en tragedias, en inmoralidad. Pensamos en tentaciones, que el dragón nos quiere seducir con alcohol, con sexo, o que el dragón nos quiere dejar pobres, enfermos,
Pero cuidado, porque al dragón no le molesta la moral o la religiosidad. Hay hombres y mujeres ateos con profundos valores morales. Al dragón no le molesta eso. Al dragón no le molesta que seas una buena persona o que intentes ser una buena persona. Al dragón no le molesta la religiosidad, siempre y cuando él pueda usurpar la autoridad que solo al Señor le corresponde. Mientras Él logre desplazar del trono de tu vida al Señor Jesucristo, su propósito se cumple. Porque con que logre que no vayas al cielo, con que logre que no aceptes la verdad, con que logre que no quieras escudriñar la verdad, profundizar en la verdad, su objetivo está cumplido. Aunque tengas una vida ordenada, aunque tengas valores morales, aunque no te enfermes. ¿Se entiende? Con cambiarnos las prioridades, al dragón le alcanza. Con que casi te salves, al dragón le alcanza. Tiene muchas formas de buscar destruirnos. Por eso recordá, no le molesta la moral, siempre y cuando esa moral esté desvinculada de Jesús. Porque encima vivimos en los tiempos de la posverdad, donde cada uno cree que su percepción de las cosas, que el a mí me parece, es la verdad. Y si a mí me parece que es así, y si a mí me gusta así, y si a mí me hace sentir bien así, pues entonces no me vengan con el cuentito de la verdad. ¿Han escuchado alguna vez que la verdad no es tan importante, que lo importante es el amor? ¿Sí? Ahora vamos a ver, es uno de los cantitos favoritos del dragón, ¿eh? Es uno de sus mantras preferidos. ¿Desde cuándo yo puedo desvincular la verdad del amor? Si la verdad es ante todo una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si el Padre es amor, yo no puedo entrar en vinculación con el amor de Dios, con el amor verdadero, si no es a través de la verdad. Por algo ese Dios, que es amor, lo primero que hizo fue manifestarse, fue darse a conocer. Yo no puedo desvincular la verdad del amor. Pero una de las estrategias favoritas para este último tiempo va a ser justamente esta cuestión de la subjetividad exacerbada a la hora de determinar qué es la verdad y hasta dónde la verdad puede ser objetiva, absoluta y relevante. Y allí tenemos entonces el siguiente personaje. Versículo 11. Después vi otra bestia, estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Perdón si no tenían todavía la Biblia abierta, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? ¿De la tierra. Si las muchas aguas representan lugares poblados, naciones turbulentas, con conflictos entre ellas y demás, ¿qué significa la tierra? Un lugar deshabitado. Un lugar donde estas naciones populosas y conflictivas no estaban. Si leyéramos el conflicto de los siglos nos ayuda muy bien a identificarla, pero si nos situamos en este tiempo posterior a 1798, inmediatamente posterior, ¿qué nación
que no podemos buscarla en el viejo mundo, ni en Europa, ni en Asia. ¿Qué nación en América podía tener las características de un poder que venía en surgimiento, que venía asomando y que venía llamando la atención del mundo? Estados Unidos, claramente. Claramente. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estados Unidos nació como un proyecto de libertad civil y religiosa. Los peregrinos del Mayflower y tantos otros que, huyendo de las persecuciones y de la intolerancia que regían en Europa, huyendo de las persecuciones religiosas, porque había sido el papado, pero resulta que a veces en algunas naciones donde las iglesias reformadas ahora se hacían con el poder, se volvían tan intolerantes como aquellos de quienes habían escapado antes. Entonces buscaron fundar una nación sin rey y sin papa, libertad civil y libertad religiosa. Y llama la atención, no sé cuántos tuvieron la oportunidad, yo la tuve hace muy poco, no conocía Estados Unidos, pero bueno, hace poquito estuvimos, y me llamó la atención recorriendo Washington la cantidad de iglesias de cualquier denominación, de lo que se te ocurra, que hay en la ciudad. Cada cuadra y media tenés una iglesia. Es impresionante. Esa fue uno de los principios fundamentales de esta nación, la libertad de culto y la otra la libertad de expresión. Bueno, tenemos allí algún texto de la Declaración de Independencia, pero lo cierto es que el republicanismo, no en el sentido del Partido Republicano, sino el sistema republicano, el republicanismo y el protestantismo fueron la base fundacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, este cordero comenzaría a hablar como dragón. Lo que marca que en algún punto hay una contradicción y hay una divergencia entre lo que se vendió y lo que finalmente se hará. Cuando hablamos de que habla como dragón, ¿cuál es la voz de una nación? ¿Cómo habla una nación? ¿Cómo se expresa una nación? Sus instituciones, sus leyes, su gobierno, su sistema judicial, ¿sí? Sus instituciones. Quiere decir que esta nación, que nació bajo los ideales de libertad civil y religiosa, más tarde o más temprano que tarde, hablará como dragón, y sus leyes y sus instituciones irán en contra de aquello por lo cual nació este país. Teníamos allí una declaración del conflicto de los siglos, que la aparté porque me parece muy importante. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Ahí lo que estábamos diciendo recién, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por estos actos desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, ya vamos a llegar a esto, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Hoy tal vez esto no nos sorprende demasiado. ¿Cuándo fue escrito esto? ¿Alguien recuerda la fecha del conflicto de los siglos? 1888. Gracias. ¿Cómo era Estados Unidos en esa época? No sé si alguien pudo ver esta película, Pandillas de Nueva York. ¿Alguno la vio? No. Bien. Ilustra
lo que pasaba allí entre los años 1840 y los 1860 tardíos, tirando a 1870, cuando llegaban los irlandeses a las costas de Norteamérica. Eran objeto de muchísima violencia. Se tenían que armar como pandillas para poder defenderse de los ataques de los que eran objeto. ¿Por qué se los atacaba? Porque eran católicos. Los irlandeses eran católicos. Llegaban a Norteamérica y se los atacaba, se los odiaba, se los rechazaba por ser católicos. En una nación con un fuerte sentimiento antirromano, una mujer escribe que Estados Unidos legislaría para que todos se sometan al papado. Era una locura. Y esa locura duró, porque todavía en la década del 60, cuando fue elegido John Fitzgerald Kennedy, primer presidente católico de los Estados Unidos, había un fuerte sentimiento anticatólico y muchos de los que rechazaban a Kennedy, ¿qué argumento usaban? Que era católico. ¿Qué hacía un católico en la Casa Blanca? ¿Quieren ver la evolución de pensamiento de los Estados Unidos? Vayan a ver lo que hace Hollywood. Esta sí, la vieron todos. ¿Cuántos vieron La Familia Ingalls alguna vez? Bueno, todos. Los que tienen menos de 20 capaz que no, pero... Las series de esa época, los personajes religiosos, ¿eran católicos o protestantes? Protestantes. Todos. El reverendo tal, no encontrabas un católico ni abajo de una baldosa. Las películas de ahora, los personajes religiosos, ¿qué son? Todos católicos. Simplemente ilustra algo, pero creo que es muy claro. El tiempo avanzaría. En la década de los 80, Estados Unidos reconocería a la Santa Sede diplomáticamente, es decir, reconocería al Vaticano como un Estado y restablecería o establecería relaciones diplomáticas con la Santa Sede por primera vez. Esto sería un hito tremendamente significativo en la relación entre estos dos poderes. Y allí tenemos a Juan Pablo II y a Ronald Reagan, quienes juntos conspirarían para la caída del comunismo en Polonia, primera ficha del dominó que ocasionaría la caída del comunismo en toda la ex Unión Soviética, eliminando de esa manera el enemigo en común que tenían los Estados Unidos y que tenía Roma, que era el comunismo ateo. La revista Time tituló o denominó esta reunión como la Santa Alianza. Y a partir de ese momento, las relaciones entre ambos poderes no han hecho sino acercarse, volverse más estrechas cada vez, y por eso el país más visitado por el Papa hasta el día de hoy son los Estados Unidos, y cada vez que hay un conflicto en algún lugar del globo, especialmente en Medio Oriente, quienes funcionan como mediadores son dos personajes, el presidente de los Estados Unidos y el Papa. Aun cuando el conflicto sea entre judíos y musulmanes, que no tienen nada que ver ni con uno ni con el otro. Y desde allí, el Papa no dejó de tener vinculación cada vez más estrecha con quienes han ocupado la Casa Blanca, algunos de ellos más de un periodo. Y entonces llegamos a esta situación en la cual la segunda bestia, versículo 2, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Por qué fue sanada? Porque ahora la segunda bestia hace que todos adoren a la primera bestia. La herida se sanó.
Ahora hay un poder que tiene la capacidad de imponerse sobre el mundo y que hace que todos, ¿quiénes? Los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Los otros son los santos. ¿Sí? ¿Quiénes adoran a la bestia? Quienes no son los santos. ¿Quiénes son los santos? Apocalipsis capítulo 7, quienes reciben el sello de Dios. Por lo tanto, quienes adoran a la bestia son quienes no tienen colocado el sello de Dios ni su nombre en el libro de la vida. Y entonces se nos dice que también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió, y ahora vamos a ir a esto de la imagen. Que el tiempo vuela. Bueno, vamos a tratar de ir redondeando algunas ideas. No vamos a hablar de Teilhard de Chardin, pero sí tengo que mencionar esto. ¿Cuál es hoy la herramienta clave para reunir a todos los moradores de la tierra debajo del papado? Cuando se habla de hacerle una imagen a la primera bestia, se habla de que se logre una unión Iglesia y Estado similar a la que el papado había logrado, pero esta vez producto del movimiento de las iglesias protestantes que influirán sobre el gobierno de los Estados Unidos para establecer leyes que sometan a todo el mundo, a todos los moradores de la tierra, bajo el papado, y de esa manera habrán mostrado el mismo espíritu de intolerancia y se constituirán en una imagen, en una copia de la primera bestia. ¿Cómo es posible que esta imagen a la cual se le infunde aliento a tal grado que hace matar a todo el que no adora a la primera bestia? Eso está en el versículo 15. ¿Cómo es posible? Primer elemento, el abandono del concepto de verdad. Hace algunos años, bastantes años, era estudiante todavía, tuve la oportunidad de colportar durante el verano, y dentro de las visitas que me tocaron hacer, me tocó la ciudad de Buenos Aires, tuve que ir a visitar a un pastor valdense. Lo visité en la iglesia. Y ustedes vieron cómo somos, ¿no? En familia podemos decirnos de todo, pero ante los de afuera no vamos a reconocer que hay algún problema en la familia. ¿O sí? Los que somos hinchas de River podemos decir de todo de los jugadores de River, pero que no venga un hincha de Boca a decirnos algo. ¿O no somos así? Me llamó la atención el dolor, la tristeza, el desánimo, la sensación de derrota con la que este pastor me dijo: estamos muertos. Tenemos una enfermedad terminal y no hay más remedio para nosotros. Que un pastor de una denominación le reconozca eso a un estudiante de teología de otra denominación, significa que la situación es realmente grave. ¿Qué les pasó? Él mismo me lo dijo. Perdimos nuestra identidad, perdimos nuestro celo por pelear por la verdad que nos hacía distintos. Nos empezamos a mezclar y ahora estamos muertos. Cuando perdés el concepto de verdad, perdés tu identidad. Y cuando perdés tu identidad, dejas de ser del remanente. Porque el remanente tiene una identidad bien definida. Esa imagen que ustedes están viendo es de una iglesia pentecostal.
El carismatismo es hoy el fenómeno que está rompiendo las barreras entre el mundo católico y el mundo protestante y está permitiendo que el movimiento ecuménico de unión de las iglesias bajo una misma bandera esté teniendo éxito. Porque en el carismatismo lo que importa no es la verdad objetiva, no es el cuerpo de doctrinas, lo que importa es la experiencia y el, comillas, y comillas bien grandes, amor. En el discurso carismático, las doctrinas no importan, lo que importa es que nos amemos unos a otros y nos unamos unos con los otros. Total, las doctrinas las vamos a resolver arriba. Literal de alguien cuya foto voy a mostrar ahora. Textual de alguien que lo dijo así. Vamos a resolver las doctrinas arriba. Amémonos unos a otros y seamos familia. La primera ola carismática fue el movimiento pentecostal, año 1900. El segundo, la renovación carismática de la Iglesia Católica, que ahora vive experiencias en común, que ahora deja de defender conceptos, aparentemente deja de defender conceptos, y todos somos uno. Y finalmente el movimiento de crecimiento de iglesia, tercera ola del carismatismo, y que hoy sacude bastante y que tenemos que tener cuidado con algunas de las ideas que ese movimiento promueve. Tiene algunas cositas que pueden ser muy útiles, descriptivas más que nada, pero cuidado con las ideas que promueve. Cuidado con el culto que trata de imponer. Un culto donde la centralidad de la palabra de Dios cada vez es más desplazada. Donde cada vez hay menos lugar para la palabra de Dios y se busca que haya más lugar para la experiencia subjetiva, en nombre de un amor que no es tal. Kenneth Copeland, bueno, es uno de los principales líderes carismáticos de esta tercera ola en los Estados Unidos. Busquen después, hay un video donde él saluda al Papa Francisco y donde realmente a uno le corren escalofríos al ver cómo el mundo evangélico hoy adora a la primera bestia. Porque literalmente lo que hacen es eso. Bueno, no vamos a mencionar mucho detalle más. Tony Palmer, este fue el que dijo, amémonos, las doctrinas las resolveremos arriba. Y el Papa, lo cierto es que se va transformando en un personaje cada vez más gravitante, no solo entre iglesias cristianas, sino también entre líderes religiosos judíos y hasta musulmanes, a tal punto que en una cumbre climática todos los líderes religiosos del mundo lo eligieron a él como el portavoz. Mis hermanos, esto no es la sanidad de la herida de muerte, pero es la preparación del escenario para que esa herida sea sanada. Y como ocurren las cosas en el mundo hoy, de rápido, esa herida puede ser sanada muy rápido. Esa capacidad de perseguir puede ser recuperada de la noche a la mañana. Todavía no lo ha hecho. Y como dijimos ayer, no nos preocupemos por los tiempos que están en manos de Dios. No nos preocupemos por los acontecimientos. No estemos pendientes del diario. Estemos pendientes de lo que nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Bueno, esto vamos a dejar. Esto era un ejemplo de cómo no tenemos que especular con la profecía, porque en algún momento alguien creyó que la marca de la bestia, cuyo número es 666, era el código de barras. Absurdo. Hubo quienes creyeron que era el Bitcoin. Tampoco fue. Cuidado con especular con la profecía. No nos adelantemos a los cumplimientos proféticos. La profecía no es horóscopo, no fue dada para que satisfagamos nuestra curiosidad de lo que va a pasar. No vayamos del diario a la Biblia. Vayamos de la Biblia a los diarios y entendamos que tenemos un rol que cumplir. Y ese rol tiene que ver, bueno, no podremos comprar ni vender, esto ustedes ya lo conocen, tengo que ir terminando, pero quiero ir a lo fundamental. La marca de la bestia tiene un número que es 666, hay un dato anecdótico que si yo tomo el título Vicarius Filii Dei, suma 666 en sus valores romanos. Digo que es anecdótico porque hay muchos otros nombres y muchos otros títulos que yo los puedo hacer sumar 666.
El 666 es otra cosa y tiene que ver con la suma de todo el poder. Los babilonios inventaron el sistema sexagesimal, donde el número 666 era un número místico, que hablaba de la unión de todo el poder terrenal, celestial y del inframundo. Eso era el 666, podríamos decir, la unión de iglesia y Estado, la búsqueda de la totalidad del poder, el usurpar poder que no le corresponde. Lo más interesante de este título, Vicarius Filii Dei, es que si yo lo tomo en latín y lo paso al griego, significa exactamente lo mismo que anticristos, anticristo, el que se pone en lugar o el que está en el lugar del Hijo de Dios, el que está en el lugar de Cristo. Eso sí es interesante, porque este poder impone una marca que es directamente opuesta al sello de Dios. El sello de Dios del que se nos habla en el capítulo 7 de Apocalipsis por primera vez, y se nos dice que tienen que ser sellados todos los siervos de nuestro Dios, hablando de la obra de juicio que cuando termine habrá acabado el sellamiento y todos los que han de ser salvos habrán estado sellados para el cielo, para el trono de Cristo. ¿Qué características tiene el remanente que está vivo en este tiempo del fin? El capítulo 12 nos decía que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. El capítulo 14 va a reforzar esta idea. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir que en el remanente del tiempo del fin, una característica distintiva es que guardan los mandamientos de Dios. Y si es distintivo, es porque el resto de la tierra, el resto de la humanidad, no lo hará. Es más, si en el capítulo 14, después de narrar la persecución, y al mostrar, y de esto va a hablar el pastor Pereira mañana, al mostrar la respuesta de Dios a través del remanente, se enfatiza que guardan los mandamientos de Dios, es porque la persecución y la marca de la bestia tienen que ver con los mandamientos de Dios. Miren lo que dice, cuál es la idea católica del Papa. El Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios. Está coronado con una triple corona, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. ¿Qué significaba en Babilonia el 666? La suma de estos tres dominios. ¿Sí? Hay que atreverse a decir que uno es Rey del cielo, ¿no? Hay que animarse. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra. ¿Nos damos cuenta del grado de blasfemia que encierra esto? Único soberano de los fieles de Cristo. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo. Jefe de los reyes. Tiene plenitud de poder. A él ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Esta es la idea que el dragón va a imponer y que ya impuso con éxito durante mucho tiempo. Y en virtud de esa autoridad usurpada, nuevamente pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya pensó en hacerlo, el catecismo, ya sabemos, impuso un falso día de reposo. Tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Esto es el pensamiento católico. Puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. ¿Repite o no repite la pretensión original de Lucifer? De sentarse en el trono de Dios y ser semejante al Altísimo. Por eso se nos dice que el dragón a la primera bestia le da su trono. Es la repetición más fiel del pensamiento del dragón, pero disfrazada de cristianismo, lo que la hace terriblemente peligrosa. Y si hay un mandamiento que tiene característica de señal visible, el sello de Dios no es un mandamiento, el sello de Dios es mucho más que los mandamientos, pero eso se lo dejo al pastor Pereira mañana. Tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con ser sellados como propiedad de Dios, pero se hará visible a través de un mandamiento que tiene característica de señal. ¿Y cuál es?
El sábado. Único mandamiento que en realidad está en debate de todos, ¿no? Porque nadie discute el no matarás, nadie discute. El sábado llegará a ser el punto de conflicto. Ya lo sabemos esto también, no lo estamos descubriendo. Leyes dominicales ha habido muchísimas a lo largo de la historia, desde Constantino para acá, y ya en los días de Elena de White las había también, hoy las hay. Pero en algún momento habrá una que se impondrá a todos y que llegará a penarse con la prisión y aún con la muerte. Vamos a dejar esa cita. Y quiero terminar con esto. Somos el remanente, somos la iglesia remanente de Dios. ¿Amén? ¿A qué estamos llamados? A ser leales a Dios sin importar las consecuencias. Y cuando hablamos de persecución, podemos llegar a pensar que son tiempos trágicos, que son tiempos terribles, que son tiempos oscuros, y en un sentido lo van a ser. La verdad, déjenme darles una mala noticia y una buena. Ser leales a la verdad nos va a meter en problemas. Esa es la mala noticia. Y nos puede llevar a prisión incluso. Si el Dios a quien servimos, cuando se hizo uno de nosotros, fue maltratado, ¿qué derecho creo yo tener a no serlo? Déjenme darles la buena noticia. Si bien la verdad nos puede meter en prisión, la verdad nos hará libres. Porque no estamos acá para quedarnos. Tal vez el llamado de Dios hoy sea a dejar de estar cómodos con este mundo en el cual no nos vamos a quedar. Porque el dragón quiere destruirnos. Y si nos logra adormecer, lo consigue. Si logra que descuide la vida de oración, lo consigue. Si logra que perdamos la identidad por dejar de conocer la revelación que Él nos dejó y el mensaje que Él nos confió, entonces lo logra. Y déjenme hacer un pie de página, no lo va a lograr. La iglesia de Dios triunfará. Pero vos y yo corremos el riesgo de no ser parte de ese triunfo. Por eso es necesario que volvamos a las Escrituras. Por eso es necesario que reavivemos nuestra vida de oración, que nos hagamos el tiempo. Y si es necesario, que nos levantemos antes. Con Sandra somos fanáticos. No llegamos al grado de delirio, pero nos gusta mucho la Fórmula 1. El domingo pasado corrían a las 3 de la mañana. Y nos acostamos temprano y pusimos el despertador y a las 3 de la mañana, con un ojo cerrado y el otro abierto, pero estábamos mirando la carrera. Y lo podemos hacer por un partido de fútbol. Si el Mundial se jugaba en Corea-Japón, no voy a pedir que levanten la mano cuántos madrugaron en el Mundial de Corea-Japón. ¿Por qué nos cuesta madrugar para hacer el culto personal? Si miramos las estadísticas, el culto personal es una especie en vías de extinción. No voy a pedir que levante la mano nadie tampoco. ¿Cuántos hacemos el culto personal? Pero esa falta de oración, esa falta de estudio de la palabra, de comprensión de la palabra, déjenme hacer un test muy rápido. ¿Cuál es nuestra doctrina distintiva? Categóricamente distintiva. Santuario. Sábado hay otras iglesias, pocas,
pero hay alguno que guarda el sábado. Pero si hay una doctrina que solo nuestra iglesia enseña, es aquella doctrina que sobre la base de la profecía bíblica pudimos conocer que es el juicio investigador en el santuario celestial, esencial en el testimonio de Jesucristo, que nos convierte en el remanente. ¿Cuál es la doctrina que menos entendemos? ¿Cuál es la doctrina que nos parece difícil? ¿Casualidad? No me importan las razones, pero déjenme plantearlo como un desafío, para mí en primer lugar. Tal vez tenga que volver a desempolvar las herramientas de estudio de la Biblia, porque si no oro, y si no estudio la Biblia, y no entiendo el mensaje, y no entiendo la relevancia de ese mensaje para este tiempo, y no entiendo lo especial que es ser parte de este remanente, no voy a sentir el fuego de predicarlo. Y el servicio es la tercera pata. Sin servicio no hay vida espiritual. Y si no hay vida espiritual, el dragón ya ganó. Y yo no quiero que el dragón me gane. Pero la victoria no está en mí, la victoria está en Cristo. Y para que yo obtenga la victoria, tengo que estar en plena comunión y tengo que permanecer en Cristo, en su verdad, en el testimonio de Jesucristo. Y eso implicará también guardar sus mandamientos, aunque eso me lleve a la cárcel. Porque aún en la cárcel seré libre. ¿Cuántos de nosotros queremos hoy estar listos, renovar un compromiso, pero no renovar un compromiso desde lo emocional? Ay, sí, Señor, yo quiero renovar un compromiso. No, no, no. Señor, yo hoy decido levantarme antes. Yo hoy decido separar tiempo. Yo hoy decido que si me diste un don, lo voy a poner a tu servicio, porque no me lo diste para que lo guarde. Yo hoy decido valorar el privilegio que me diste entre tantos millones de personas que han habitado este mundo, que lo habitan y que lo han habitado a lo largo de los siglos, justo a mí ser parte del remanente del tiempo del fin. ¿Cuántas posibilidades había de que justo yo fuera parte? Ínfimas. Pero estoy. Y eso es un privilegio infinito. ¿Cuántos queremos decirle, Señor, hoy te quiero volver a entregar mi vida porque te necesito como nunca antes entendí que te necesitaba? Amén. Vamos a orar y después nos vamos a despedir. ¿Nos ponemos de pie? Eterno y bondadoso Padre Celestial, Señor, gracias por tu paciencia. Gracias por seguir creyendo en nosotros, por seguir llamándonos, por seguir utilizándonos, a pesar, Señor, de tantas limitaciones que tenemos, de tantas caídas, de tanta debilidad. A pesar, Señor, de nuestra ceguera, a pesar de la cantidad de veces que te ignoramos, creyéndonos autosuficientes, conformándonos a simplemente transcurrir, pero no vivir ni marcar una diferencia. Señor, muchas veces hemos intentado hacerlo con nuestras propias fuerzas y ha sido estéril el esfuerzo. Hoy queremos reconsagrarnos a ti. Hoy queremos asumir un compromiso contigo, Señor, de hacer de ti lo primero, lo mejor y lo último. De buscarte al inicio de cada día para que estés con nosotros todo el día, para que determines nuestras palabras, acciones, pensamientos, para que en tu providencia cada día seamos herramientas de salvación y reflejemos tu luz, que nosotros seamos empequeñecidos
para que Jesús pueda ser manifestado en nosotros. Señor, vienes pronto, el tiempo es corto. Los eventos finales se precipitan, el escenario está preparado, pero estás esperando que nosotros asumamos nuestro lugar e iluminemos a este mundo en tinieblas con esa gloria que no es nuestra, que es tuya. Ayúdanos a entender nuestro privilegio, nuestra responsabilidad, y que con alegría podamos asumir el lugar que nos corresponde para que los eventos finales puedan tener lugar. Y si nos toca, Señor, sufrir por ti, que lo hagamos con gozo, sabiendo que el peso de gloria que nos aguarda es eterno. Acompáñanos en tu paz. Que tus santos ángeles sean nuestro escolta y que tu Santo Espíritu colme nuestras vidas. Lo pedimos, Señor, no confiados en nosotros. No tenemos nada en qué basarnos para pedirte algo. No tenemos mérito. No tenemos nada que nos recomiende. Únicamente la sangre y el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Maxi. Muchas bendiciones para tu vida personal, familiar. Muchas gracias, Pastor Barrenti, una vez más, por los temas del sábado. Y nos preparamos para recibir mañana la palabra a través del Pastor Pereira, Roberto. Pastor, que tenga una noche inspirada, que pueda ser cuidado por el Señor para prepararse para mañana. Y también lo tendremos el día miércoles. Todos están cordialmente invitados. Muchísimas gracias por estar y vamos a contagiar a otros para venir las próximas 2 reuniones. Muchas gracias.